Un saludo fraterno y una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que son parte ya de esta gran familia de Conectados con el Cielo. Un privilegio, como siempre, compartir el repaso de la lección de escuela sabática que nos lleva a analizar el texto de la lección número 13, Cristo en el crisol, la última lección de este tercer trimestre. Vamos a tener una palabra de oración. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por el alto privilegio que nos das de poder servirte, amarte, conocerte más a través del estudio de tu palabra. Señor, bendice nuestras vidas y que esta lección haya sido de mucho beneficio espiritual para nuestras vidas. Ahora que vamos a sacar el extracto, suplicamos como siempre tu dirección y tu enseñanza. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Permítanme unos segundos. Ya estamos acá. Bien, lección número 13. Qué tremendo título para resumir magistralmente el contenido de toda esta lección, que valdría la pena guardarlo, coleccionarlo. Ya lo había dicho en un repaso anterior, esta lección me gustó mucho. Tiene sus puntos objetables, pero en forma general me gustó mucho, porque esto contrasta con ese evangelio de la prosperidad que se vive hoy. Esto contrasta con el rapto secreto. Si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, debemos padecer persecución. Desde ya, al igual que Cristo, somos contados como ovejas para el matadero. Así que no añoremos un mensaje que no nos pertenece, y estoy hablando de los movimientos religiosos evangélicos. Ese mensaje no nos pertenece, es un mensaje muy diferente. El Jesús que ellos siguen es muy diferente al Cristo que seguimos como adventistas del séptimo día. Un Cristo lleno de amor, un Cristo que padeció para que nosotros gocemos de salvación y que se sujetó fielmente con su obediencia a la ley de su Padre, que es la misma ley de Él, sus 10 mandamientos. O sea, dos mensajes totalmente diferentes y dos Cristos totalmente diferentes. El uno es bíblico, el otro está vinculado con la masonería y el jesuitismo. Pero bien, ese es otro tema. Mateo 27:46 es la lectura bíblica para esta semana que pasó. Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Jesús reclamándole al Padre. ¿Qué pasó aquí? Jesús estaba experimentando las consecuencias del pecado, el abandono del Padre. Y es precisamente lo que tú y yo debemos experimentar después que hemos pecado. Y debemos visualizarlo también antes de pecar. Concebir en nuestra mente que el pecado nos separa de Dios. Interesante. Por otro lado, esa soledad que Cristo sintió en la cruz, donde no había nadie intercediendo por Él,
Él estaba muriendo, dándole cumplimiento al plan que el Concilio de Paz había establecido desde antes de la fundación del mundo. Esta soledad es la que vamos a experimentar como pueblo cuando tengamos que enfrentar ese tiempo de angustia cual nunca fue, que se describe en Daniel capítulo 12, versículo 1. Un tiempo de angustia inimaginable que da inicio cuando Miguel se levanta. Se levanta porque ya todo caso ha sido determinado. El que sea injusto todavía. El que está en pecado, siga en pecado. El que es justo, siga practicando la justicia. El que es santo, siga santificándose. Tremendo, tremendo mensaje. Miguel se levanta, sale del lugar santísimo. Y esa salida significa que no hay intercesión para el pueblo de Dios. No hay un intercesor. ¿A qué sale Jesús? A cambiar sus vestimentas sacerdotales por sus vestimentas de batalla, porque viene a recoger a su pueblo. En ese breve tiempo debemos vivir sin mediador, exactamente lo mismo que Cristo sintió cuando vinieron tinieblas sobre la tierra y el rostro de su Padre se ocultó de su presencia. Ahora Cristo decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto va a revolverse un poco con el tiempo de angustia de Jacobo, en donde, a pesar de que estamos sellados, quedará esa duda si realmente nuestros pecados han sido perdonados. Ansiaremos tener un mediador, pero ya no habrá. Cristo viene a la tierra a recoger a esos sellados. Haber llegado a ese límite demuestra que estaremos contados entre los redimidos. Menciono esto porque es muy parecido a lo que estamos por experimentar como pueblo. ¿Cuándo surgió el pecado y el sufrimiento? El autor nos dice que esto es muy fácil de responder. El pecado apareció, el sufrimiento apareció cuando hombres libres abusaron de esa libertad que Dios les dio. ¿Sabía Dios anticipadamente que eso iba a ocurrir? Pues claro, Él es Dios. En efecto, Él sabía que el hombre iba a caer. Ahora viene algo muy interesante, que quizás lo considero un punto polémico. No sé si ustedes lo descubrieron. Voy a comentárselo para llevarlos allí y es mi percepción personal. Ustedes podrán sacar sus conclusiones. ¿Por qué razón fue Dios tan tolerante con el autor del pecado, con Lucifer? Bueno, en primer lugar, si Dios, que es amor, hubiese destruido a Lucifer, los demás ángeles ya no le hubiesen obedecido a Dios por amor, sino por miedo. Pero por otro lado, ¿por qué fue tolerante con Adán y Eva? Y aquí viene la nota polémica. El autor, analizando una frase de un escritor evangélico, C.S. Lewis, dice de que valía la pena correr el riesgo. ¿Cuál riesgo? Y el mismo autor de la lección pregunta: ¿para quién ese riesgo? ¿Para nosotros mientras Dios está sentado en su trono? Y entonces el autor da una respuesta a esa frase que cita de este autor evangélico, que bueno, sigo siendo de la idea de preguntarme por qué razón comentarios de gente ajena a nuestra filosofía adventista tiene que estar comentando nuestras lecciones, o por qué estar sustrayendo cosas de
de gente que no tiene la filosofía de los acontecimientos finales. Pues bien, el asunto es este. El autor de la lección responde: la libertad de todas sus criaturas inteligentes era tan sagrada que en lugar de negarnos esa libertad, Dios decidió asumir la peor parte del sufrimiento causado por nuestro abuso de esa libertad, una libertad sagrada. Y vemos este sufrimiento en la vida y la muerte de Jesús, quien al sufrir en nuestra carne creó vínculos entre el cielo y la tierra que durarán por toda la eternidad. ¿Por qué sufrió Jesús? ¿Por qué creó esos vínculos? Para conservar esa libertad sagrada que se nos dio. ¿No les huele esto a evangelio centrado en el hombre? ¿Y cómo que no? Esto huele a evangélico. C.S. Lewis dice: valía la pena tomar el riesgo. ¿Y por qué valía la pena? El autor lo responde: bueno, teníamos una libertad sagrada que no podíamos perder. Y para no perderla, pues Dios asumió la peor parte, envió a su Hijo, y su Hijo creó vínculos para que mantuviésemos esa libertad. Esa es la razón por la cual Cristo murió. No comparto la idea por lógica de Lewis, ni comparto la lógica del autor en este aspecto, pero sí comparto la explicación que brinda la sierva de Dios, mostrándonos un evangelio centrado en Dios y no el hombre. Y ella, voy a parafrasearlo, luego se los leo. Ella exalta la autoridad de Dios, fundada en 3 principios: bondad, misericordia y amor. La bondad, traducido en 1 Timoteo 3:16 como el misterio de la piedad. La misericordia, se me viene a la mente Éxodo 34, del 6 y 7, donde Dios le dice a Moisés que se esconda detrás de la peña y él hará pasar toda su gloria enfrente de ese hoyito que quedaba allí por donde Moisés iba a ver. Y ustedes recuerdan lo que Moisés dijo: Dios fuerte, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y el otro principio es el amor, manifestado en lo que escribió Juan en el capítulo 3 y el versículo 16 de su carta evangélica. Estos 3 principios de la autoridad de Dios son la base, el fundamento del gobierno de Dios, que se caracteriza por ser un gobierno moral. Y ese gobierno, para sostenerse, únicamente necesita la fuerza de la verdad y la fuerza del amor. Pregunto: ¿había una razón poderosa y sustentable para que Cristo viniera a morir a esta tierra? Sí. No era por nuestra libertad sagrada, no, era para enaltecer los principios del gobierno de Dios. ¿Pueden notar ustedes la diferencia de un evangelio centrado en el hombre y un evangelio centrado en Dios? No todo lo que viene con nombre de adventista hay que comérselo a ciegas, hay que echarle un ojo. Ahora quiero leerlo directamente como ella lo expresa. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita en el suelo. Pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsivo. Los principios del Señor no son de ese orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Cristo vino a morir por poner en alto esos principios sagrados.
Vino a rescatar al hombre y a enseñarle que sí se puede vivir en armonía con esos principios vinculados con la bondad, vinculados con la misericordia y vinculados con el amor. Pero la única manera para sostener con fuerza ese gobierno es por medio de la verdad. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por otro lado, la fuerza del amor es el otro pilar que sostiene el gobierno de Dios. Y aquí entran sus mandamientos. Dios es amor. Y por lo tanto Él nos invita a amarnos unos a otros. El que dice que guarda sus mandamientos y no ama a su hermano, no le conoce, aunque diga que le conoce. ¿Ven cómo todo está vinculado? Un evangelio centrado en Dios, no en el hombre. Qué interesante. El domingo nos habla acerca de los primeros días. ¿Los primeros días de quién? Los primeros días de Cristo. Cuando se presenta el tema del santuario, y este error yo lo cometía, y no sé si llamarle error, pero casi siempre nos enfocamos en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero no le ponemos atención al campamento. Cristo no solo vino a morir por nosotros, vino a enseñarnos a vivir en armonía con la ley de Dios. ¿Y dónde ocurrió eso? Antes de entrar al atrio. Lo realizó en el campamento. No vino ya joven, no vino adulto, no vino viejo. Quiso pasar por todas las etapas del desarrollo humano. Fue un bebé primero. Fue un niño, bueno, comenzando desde la etapa embrionaria. Interesante. Jesús quería dejar una lección interesante. Ahora, el autor de la lección se enfoca en el medio donde Cristo vivía, en las circunstancias que le rodeaban en aquel entonces, que envolvían a la sociedad en ese entonces. Pero de acuerdo al título, era más plausible enfocarse en los primeros años de Jesús. Ahora, una nota importante con respecto a esto. La Biblia no da más detalles. Por ejemplo, tenemos el caso de Lucas 1:80, Lucas 2:40 y Lucas 2:52, donde se nos habla de que el niño crecía en gracia y sabiduría delante de los hombres. Ahora, si la Biblia y el espíritu de profecía no dan más detalles, lo que nos queda es especular en el particular. En este caso, los primeros días de Cristo. Sin embargo, quiero compartir un esbozo que la sierva del Señor comparte sobre la niñez de Cristo. Y esto está en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, la página 915 y 916. En su vida no hubo vestigios de lujo, comodidades, complacencia propia ni deleites, sino que fue una sucesión continua de abnegación y sacrificio propio. Tomen en cuenta esto porque el autor menciona de que fue una tortura para Cristo siendo niño no hacer las cosas que un niño hace. Y cuando hablamos de tortura, estamos hablando el hecho de estar sometido a algo en contra de mi voluntad. Entonces, o fue una tortura o fue un sacrificio que Cristo hizo. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso pongan atención a lo que dice la sierva de Dios. En su vida no hubo vestigio de lujo, comodidades, complacencia propia ni deleites, sino que fue una sucesión continua, dice ella, no de tortura. Fue una sucesión continua de abnegación y sacrificio. La abnegación, esa virtud de despojarse de sí mismo por entregarse a otros.
Sí, pero lo hago no porque me obliguen. Por eso es una virtud, porque no me están obligando. Y por el otro lado es un sacrificio. Un sacrificio que lo hago de mi gusto. ¿Dónde está la tortura? Así como lo presenta el autor. No estoy de acuerdo en ese punto tampoco. Y ella sigue diciendo, de acuerdo con su humilde nacimiento, indudablemente no tuvo grandeza ni riqueza, para que el creyente más humilde no pudiera decir que Cristo nunca supo lo que era la angustia de la pobreza apremiante. Si hubiese poseído la apariencia de la ostentación exterior, de las riquezas, de la grandeza, los más pobres no habrían evitado o habrían evitado su compañía. Por eso escogió la condición humilde de la gente mucho más numerosa. O sea, hay más humildes en el mundo que ricos. La verdad de origen celestial había de ser su tema. Tenía que sembrarla en el mundo. Y vivió de tal manera que era accesible para todos, para que la verdad sola impresionara los corazones humanos. Interesante esto. Esto es lo que se sabe de Jesús. Bien pudo haber elegido ser rico, pudo haber elegido venir joven, pero no quiso perderse nada de la humanidad. Cristo fue 100% humano, pero manteniendo 100% su divinidad. Nuestra capa de inmundicia, nuestra humanidad, solamente estaba cubriendo su belleza interna, su divinidad. Así como el santuario tenía pieles de tejones coloreadas encima, pero por dentro los muebles eran de oro. De igual manera, así como la riqueza de Cristo estaba en su interior, no tenía un atractivo físico, fue desfigurado y despreciado por nosotros. De igual manera, nuestra humanidad cubrió su divinidad al humillarse, al pasar todos los estadios del desarrollo humano. Increíble. Jesús, al vestirse de nuestra humanidad, no heredó nuestros pecados, no. Se revistió de nuestra tendencia al mal, la cual él sujetó a perfección, porque en todo tiempo sus sentidos estaban conectados con el Padre 24 horas del día. Esto es muy interesante. Ahora, el autor de la lección también menciona otra parte que puede volverse polémica, cuando él escribe que a excepción de Adán y Eva, antes de la caída, muy de acuerdo, Jesús fue la única persona sin pecado que vivió en la tierra. Excelente, muy de acuerdo. Pero que nadie venga a engañarte diciéndote de que no podemos ser perfectos, de que somos imperfectos y que lo que Jesús vivió, lo vivió para nosotros. Cuidado con eso. El mismo Dios repetidas veces dijo, sed vosotros santos como yo soy santo. Jesús mismo dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Tanto el Padre como el Hijo nos estaban pidiendo algo imposible? Claro que no. Así como Cristo, ligado a su Padre, conectado a su Padre todo el tiempo, conservó su santidad intacta. De igual manera nosotros podemos vivir en ese estado de impecabilidad. ¿Dónde está la solución? Judas 24, aquel que es poderoso para manteneros sin caída. ¿Quién es ese? Cristo. Él sabe qué significa ser tentado, pero nunca cayó. Entonces en Él está la fórmula
para no caer. En Él, según Juan, está la fórmula para no practicar el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en Él y no puede pecar. ¿Quién es la simiente de Dios? Es Cristo. Que ningún mentiroso que aparece por ahí con título de ministro, de pastor o de teólogo te engañe diciéndote que no existe esa generación impecable antes de que Jesús venga. La Biblia sí apoya la impecabilidad, el ser guardados santos hasta la venida de Cristo. Sí, pero la sierva de Dios menciona que es en esta tierra donde tú y yo debemos trabajar en ese estado de impecabilidad. Que cada caída nos muestre lo horrendo que es el pecado. Que podamos tener el sentimiento de Cristo en la cruz, que vivió en carne propia esa soledad que provoca el pecado en el ser humano. Cuando tengamos ese sentimiento, entonces comprenderemos la santidad de Dios y dejaremos de pecar finalmente. Pero eso no va a ocurrir en el cielo. Eso va a ocurrir antes de que Cristo venga, porque es antes que tenemos que trabajar en la perfección de nuestro carácter. Que no te den atolito con el dedo. Ten cuidado con eso. El día lunes, despreciado y rechazado por los hombres. Mateo 12, 22 al 24 nos muestra esa triple sanación que Jesús hizo, demostrando que Él tenía poder sobre los endemoniados y sobre cualquier enfermedad. Sanó un endemoniado, sanó un ciego, sanó un sordo, un mudo, sordo mudo. Lucas 4, 21 al 30 nos habla de cómo Él le demostró a su pueblo diciéndoles, miren qué lindo esto, qué lindo esto. Jesús pide el rollo de Isaías. Y al leer la escritura les dice, hoy, qué lindo esto. Hoy, esta escritura, esto que acabo de leer, le dijo Jesús, se está cumpliendo delante de ustedes. ¡Qué privilegio más grande tuvo esa gente! Sin embargo, despreciaron y rechazaron a Cristo. El sanamiento del endemoniado, del ciego y del mudo, en lugar de despertar sus conciencias, le llevó a decir de que él hacía esas obras por medio de Satanás. Les ofendió cuando les dijo, hoy esta escritura se está cumpliendo delante de ustedes, porque de este que se está hablando aquí soy yo. Y cuando en Juan 8, 58 y 59 expresó, antes de Abraham, yo ya existía. Jesús no estaba mintiendo. Él estaba diciendo la verdad. ¿Cómo es posible que esta gente se haya extraviado y no haya podido reconocer quién era? Sencillo. Se apartaron de la Escritura. La llenaron de una enorme cantidad de ceremoniales y ya no oraban al Señor. Simplemente repetían oraciones sin sentido. ¿No será esa nuestra misma situación como adventistas del séptimo día hoy en este tiempo? Nos hemos olvidado de orar, nos hemos olvidado de estudiar la palabra de Dios. Hay mucho que meditar en esto. Luego viene el análisis de Mateo 23, 37. ¿Por qué Jesús llora cuando ve a Jerusalén? Interesante. ¿Qué pasaba por la mente de Jesús? Al ver Jerusalén, reconoció el lugar donde él sería golpeado, escupido, vituperado,
y finalmente crucificado. ¿Por eso lloró? ¿O había otra razón?, pregunta el autor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos aquellos que te han sido enviados. ¿Cómo quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos? Pero no quisiste. Él fue enviado para salvar a su pueblo. Y él lloró, porque sabía de que a pesar de que él había venido, a pesar de que él había sido enviado, los judíos se traspasarían, así como Dios se traspasó en su amor por el hombre, ellos se traspasarían, pero en ignorancia, al no reconocer a quién tenían enfrente. Y esto está ocurriendo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La iglesia se ha olvidado de sus raíces. Terrible. Se ha olvidado de sus raíces. Y leí El conflicto de los siglos, y la sierva del Señor, hablando de los valdenses, decía que las iglesias de los valdenses se parecían a la iglesia de los apóstoles. Y yo me puse a preguntar, ¿a qué se parece la iglesia adventista hoy? ¿A la iglesia de los valdenses? ¿A la iglesia de los apóstoles? ¿O se está pareciendo cada vez más al catolicismo romano? ¿O a las iglesias evangélicas? Tremendo eso. Vale la pena estudiarlo. Y eso no es disidencia. Yo no le he dicho a nadie que se salga. No, yo he dicho meditemos lo que estamos haciendo. Si está mal, hay que enmendarlo. Yo no he hablado de salirse. El problema es que hoy se le llama disidente al que no piensa como los que administran. Eso es totalmente contrario. No les gusta que uno les señale sus errores porque están cometiendo errores. Están llevando a la iglesia por senderos que Dios no ha especificado. Hoy ya aplaudimos. Ya va a ser generalizado ese asunto. Y por ahí vi un video donde salen los conquistadores bailando también. ¿Nuestra iglesia se parece a la iglesia de los valdenses? Eso es lo que a Cristo le dolió. Él fue enviado para salvar a su pueblo. Pero él vio a Jerusalén años más tarde arrasada y destruida por los babilonios, por los romanos. Tremendo. Y es lo que nos puede suceder si no enmendamos nuestro camino. Ese mismo desprecio que Cristo sintió, vamos a experimentarlo nosotros también. Solamente quiero leer algo vinculado con la entrada de Jesús a Jerusalén. Las lágrimas, dice el deseo de toda la gente, páginas 528 y 529. Perdón si a alguno le da alergia porque leo el Espíritu de Profecía, pero a la ley y al testimonio. Si le da alergia es problema suyo, no mío. Yo no te voy a citar a Gary Chapman, ni a C.S. Lewis, ni a Dante Gebel, ni a ningún tipito de esos. No. Yo te voy a poner enfrente al ministerio que Dios estableció desde hace mucho tiempo, desde la fundación del mundo. Las lágrimas de Jesús no fueron derramadas porque presintiera su sufrimiento. Delante de él estaba el Getsemaní, donde pronto le envolvería el horror de una grande oscuridad. Sin embargo, no era por causa de estas señales de su muerte cruel por lo que el Redentor lloraba y gemía con espíritu angustiado. Su tristeza no era egoísta. El pensamiento de su propia agonía no intimaba
no intimidaba a aquella alma noble y abnegada. Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y que estaba por quitarle la vida. Él vio lo que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor y lo que hubiera podido ser si hubiese aceptado a aquel que era el único que podía curar su herida. Había venido a salvarla. ¿Cómo podía abandonarla? En resumen, Jesús no lloraba por él, lloraba por ellos, porque ellos no se habían dado cuenta de lo que significaría el haber rechazado al deseado de todas las gentes. Ahora, ese mismo desprecio que Cristo sintió, nosotros también lo vamos a experimentar. De esa nadie se escapa. Al separarnos del mundo, dice alza tus ojos, página 323, al separarnos del mundo y de sus costumbres, afrontaremos el desagrado de los mundanos. Y eso es lo que muchos no quieren, que el mundo nos vea mal, tanto el mundo como los evangélicos. No. Por eso es que ya nos están enseñando a aplaudir y a brincar y a bailar, para demostrarles que somos uno de ellos. ¿Dónde está la diferencia entonces de ser adventista? Al separarnos del mundo y de sus costumbres, afrontaremos el desagrado de los mundanos. Les vamos a desagradar. Hagamos micos y pericos, solo el mismo nombre que tenemos les va a desagradar. El mundo odió a aquel que era la personificación de la virtud, porque era mejor que ellos. El siervo no es mayor que su Señor. Si nuestros caminos agradan a Dios, el mundo nos odiará. Si la majestad del cielo vino a esta tierra y soportó una vida de humillación y una muerte vergonzosa, ¿por qué retrocederemos al ver que la obediencia involucra una cruz? Le pregunto yo a los cobardes. Y le pregunta a ella, a los cobardes. Si Él fue perseguido, ¿podemos esperar nosotros un tratamiento mejor? Yo le señalo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él confortará y sostendrá a todos los que acudan a Él en busca de ayuda. ¿En quién confías? ¿En quién has puesto tus ojos? Aquellos que por percibir más ganancias están minando los orígenes gloriosos de este precioso evangelio. ¿A qué nos parecemos? Repito, a la iglesia de los valdenses, a la iglesia de los apóstoles, o nos estamos pareciendo cada vez más al mundo evangélico. Medítalo. Si lo que tú haces le agrada a Dios, ¿cuál será la respuesta del mundo? Desagrado. Si lo que haces, oye bien lo que voy a decirte, si lo que estás haciendo le agrada a Dios, a muchos dentro de la iglesia les va a ofender. No fueron los romanos los que realmente estuvieron detrás del asesinato de Cristo. Recuérdate que esa alianza viene. El poder religioso tomó al poder civil para poder llevar a la muerte al Hijo de Dios. Fue su propio pueblo el que preparó su muerte. Si estás haciendo las cosas bien, son tus propios hermanos, tus propios líderes los que van a causarte daño. ¿Cuál será tu reacción? ¿Irte de la iglesia? Camino equivocado. La estás emprendiendo contra aquel que no te ha hecho daño, sino que aprueba lo que estás haciendo. Vale la pena meditar
en Cristo como nuestro ejemplo de sufrimiento, pero de valentía al mismo tiempo. Día martes, Jesús en el Getsemaní. Y les dijo, dice Marcos 14:34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Sabías tú que el sufrimiento de Cristo responde a acontecimientos proféticos? Claro que lo sabes. Todo el Antiguo Testamento predijo lo que iba a ocurrir con el Cordero de Dios. ¿Leíste lo del deseo de toda la gente en la página 637? Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Ahora tenía agonía. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Y llevó a sus amigos. Y sus amigos lo dejaron solo. Por esa misma situación vas a pasar tú y yo. Tus mismos amados familiares, tus mismos hermanos de iglesia van a abandonarte tarde o temprano. ¿Por qué? Porque tú habrás decidido seguir al Cordero por donde quiera que va. Tú habrás decidido seguir su palabra. Pero como ellos siguen al mundo y al secularismo, entonces van a abandonarte, van a darte la espalda y te van a traicionar, así como los discípulos hicieron con Jesús. Si yo hubiese estado allí, también me hubiera dormido, también lo hubiera dejado solo. Qué terrible es el corazón humano, cuán débil. A la verdad del Espíritu está dispuesto, dijo Cristo, mas la carne es débil. Mateo 26:39, Marcos 14:33 al 36 y Lucas 22:41 al 44 nos revelaron ese estado de agonía por el que Cristo pasaba. Mateo 26:39, Jesús le pidió a su Padre, o bueno, en estas tres citas se expresa el mismo sentir. Cristo sintió agonía y le pidió a su Padre: Padre, yo no quiero que las cosas se hagan como yo quisiera que fueran. Quiero que se hagan como tú ya las has establecido. Jesús tuvo la oportunidad de renunciar y volver a los cielos. ¿Por qué te vas de la iglesia cuando tienes problemas? Con un administrador, con el pastor, con un anciano, con un diácono, con un líder de departamento, con un hermano de la iglesia. ¿Por qué te vas? No seas cobarde. Cristo decidió quedarse. Cada año me topo con estudiantes que no entregan sus tareas. Y yo les pregunto: ¿a qué hora se levanta tu abuelo? ¿A qué hora se levanta tu abuela? Y la respuesta siempre es la misma. Oh, a las 4, a las 5. ¿A quién le aprendiste a ser haragán? A ser flojo.
Si en tus genes traes los genes del trabajo, mira a tus abuelos, mira a tus padres. Hermanos y hermanas, ¿por qué somos cobardes si en Cristo tenemos el mejor ejemplo de valentía? En este momento en el Getsemaní, Él pudo haber dicho, no, no, tengo miedo, no lo quiero hacer. Pero su amor pesó más. ¿Se dan cuenta los principios de bondad, misericordia y amor sostenidos por la fuerza del amor y de la verdad? Un evangelio centrado en Dios y no en el hombre. Dios Jesús defendió el honor de su Padre Dios, y vino a defender el honor de los hombres. Por amor. ¿Ves cómo Jesús no desacreditó los principios? Decidió quedarse. Tan grande fue su estrés y su agonía, que según la medicina pasó por un proceso llamado hematidrosis. El sudar gotas gruesas de sangre es una descarga nerviosa que se da principalmente en las zonas más sudorosas de nuestra cara, la frente, o bueno, las más irrigadas de nuestro cuerpo. La frente, las manos, las mejillas. Esa es una zona que está bastante irrigada. Hay muchos vasos sanguíneos, pero también tiene aledaños muchas glándulas sudoríparas. Y cuando hay un estrés tan grande, entonces hay una sustancia que se llama bradiquinina, que es la que impacta las glándulas sudoríparas, y estas se inflaman tanto que pasan, logran que los pequeños vasos sanguíneos que están ahí también se inflamen, que esa es la reacción que hace la bradiquinina. Hace que los vasos se pongan tensos, las glándulas sudoríparas se ponen tensas, y entonces comienza a brotar esa combinación de sudor sanguinolento, que es la muestra de una agonía, de un estrés intenso. Así se manifestó el amor de Dios por el hombre, a esos límites humanos tan extremos. Cuando se puso en manos del Salvador la copa del sufrimiento en el jardín del Getsemaní, un pensamiento acudió a su mente. ¿Bebería de esa copa o abandonaría al mundo para que se perdiera en sus pecados? ¡Tremendo! Su sufrimiento sobrepujaba la comprensión humana. Cuando le sobrevino la agonía, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, citando Lucas 22:44. La copa misteriosa tembló en sus manos. En medio de esa crisis terrible llamada hematidrosis, cuando todo estaba en juego, el ángel poderoso que permanece junto a la presencia de Dios acudió al lado de Cristo, no para retirar la copa que tenía en la mano, sino para fortalecerlo a fin de que la bebiera, dándole la seguridad del amor del Padre. Nos abandonarán nuestros familiares, nos abandonarán nuestros amigos, nuestros hermanos de iglesia, y en medio de la soledad, en medio de la gran decisión que debamos tomar, Dios enviará a su ángel para sostenerte, porque eres un vaso precioso para Dios, así como Él asistió a su Hijo. No te va a quitar la copa,
te va a animar para beberla así como tu maestro la bebió, con hidalguía, con honor, para defender los principios celestiales y defender nuestra alma impura. ¡Qué tremendo, campeón! ¡Tremendo! ¿Por qué somos cobardes? Si en nuestra carne suspiran los genes de Cristo, bebamos junto a Él la copa y dejemos a un lado el oprobio. Que venga el hachazo, dijo Juan Jos. Fue Jerónimo, esperándolo estoy. Si no, no estuviera aquí, dijo. Tremendo eso. Tremendo. Cristo bebió la copa y por esto los pecadores pueden acudir a Dios para encontrar perdón y gracia. Pero los que participen de la gloria de Cristo también deben participar de sus sufrimientos. Tomaremos la cruz y mediante una comprensión inteligente de lo que significa seguir a Cristo, ¿practicaremos la abnegación a cada instante?, pregunta ella, en Cada día con Dios, página 47. Pronto tomaremos esa decisión, si beber la copa o desecharla. Será una decisión, la última decisión más grande que nos tocará tomar. El Dios crucificado. Claro está que la crucifixión era una muerte cruel, inhumana, ignominiosa o vergonzosa. La crucifixión demostraba lo que la profecía dijo del Imperio Romano, un imperio de hierro, crudo, corriente. Y sigue siendo así. El Vaticano sigue siendo así, no tendrá sentimientos. Cosas peores de las que se vio en el Imperio Romano y las que se vivieron en la Edad Media vendrán para nuestro tiempo y nos tocará decidir así como Cristo. Si beber la copa para reinar con Cristo en las mansiones celestes o no beberla y tener la misma suerte de la bestia. Tremendo esto, una gran realidad. A pesar de su dolor profundo, infligido por la indiferencia de los que vino a salvar, Jesús estaba muriendo para abrir una brecha de salvación. Esto te lo escribí, se me vino a la mente y a Jesús no lo detuvo nada, nada. Con paso firme cumplió su cometido, a la hora exacta. Por eso el apóstol Pablo preguntó: ¿quién nos separará del amor de Dios? Los latigazos, las pedradas, los desprecios, las escupidas, la persecución, la muerte. Al entregar su preciosa vida, Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes. Nadie ha sufrido más que Él. Ay, pobrecito, se va de la iglesia porque se peleó con la familia fulana de tal. Oh, por favor, maduremos. Nadie ha sufrido más que Cristo. Ahora, si dices que vas a salirte de la iglesia porque te crucificaron o te pegaron 39 latigazos, pues bueno, voy detrás de ti, pero creo que ni así me iría porque Cristo nunca se fue. Pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad.
Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. ¿Cuántos? ¡Cuán pocos! Ojalá que entre esos pocos estemos tú y yo. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer. Y vio a las multitudes perecer, teniendo a su alcance ayuda abundante. Bendito sea el Señor por tener un campeón como Salvador, por tener un campeón como Redentor, por tener un campeón como intercesor, por tener un campeón aquel que muy pronto vendrá por nosotros a llevarnos a las mansiones celestiales. Y finalmente, fue una lección de sufrimiento, de crisoles, con una razón de ser: limar las asperezas de nuestro carácter. ¿Para qué? Para presentar un carácter santo y puro antes que Cristo venga. Por eso no te dejes dar a tol con el dedo por aquellos que niegan la perfección de esa generación que estará en pie esperando a Cristo. Empezamos con crisoles y terminamos con crisoles. Terminamos con el Dios sufriente. Hermano evangélico, si vas a ver este video, tú que crees en el rapto secreto, a ti que te han engañado con esa teoría jesuita de que en la gran tribulación el Señor no va a permitir que su iglesia sufra, sino que la raptará. Te pregunto a ti, ¿cuál es el camino por el que debe pasar el cristiano? ¿Un camino diferente al de Cristo? ¿O un camino parecido al de Cristo? Que no te engañen cuando te dicen que Cristo ya padeció y padeció por mí y yo no tengo que padecer nada. Abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Te invito a buscar Hechos 24-22. Tremendo esto. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? En el reino de los cielos, en el reino de Dios. Momento, no está hablando de limpieza de pecados. No. La salvación es una moneda de dos caras. Una está vinculada con la limpieza de pecados, la otra con nuestra idoneidad para entrar al reino de los cielos. ¿Qué es necesario que hagamos para entrar al reino de Dios? No para limpiar nuestros pecados. Para limpiar nuestros pecados está claro que necesitamos a Cristo. No, para entrar al reino de Dios, sí, además de guardar los mandamientos, pasar por muchas tribulaciones. Amigo adventista, si no lo sabías, es tiempo para que te vayas. Vamos a padecer tribulación. Por eso te decía lo que la sierva de Dios decía: si haces lo que Dios pide, si haces lo que el Señor pide, entonces el mundo te va a rechazar, tu familia te va a rechazar y tu misma iglesia te va a rechazar. Guardar los mandamientos y sufrir tribulación son el caminito para entrar al reino de Dios. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo creer. Levanta la manita y en señal de que crees y repite esta oración. No, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también
que padezcáis por Él. ¿Cuántos estamos dispuestos a padecer por Cristo? Si Él tuvo la valentía de sufrir por nosotros, ¿qué es lo menos que espera Él de nosotros? Tremendo. Y la última cita, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús deben padecer persecución. Y esto no está hablando Pablo del pasado. No está hablando solo para las persecuciones que se dieron por Roma y en la Edad Media. No, esto sigue. Lee Apocalipsis 13. La historia volverá a repetirse. Cuando el papado se una a las iglesias evangélicas caídas y éstas busquen el poder político, esa triple alianza va a promover una ley dominical. Quien no la quiera cumplir morirá. Y no solamente va a implementarse una ley dominical, sino que también se va a obligar a que profanemos el día de reposo. ¿Cuál será tu respuesta? Esa será la gran prueba, el gran examen para el pueblo de Dios. ¿Dónde está el rapto? Es una farsa jesuita. ¿Qué se nos promete? Y el autor cita Juan 10:28, Romanos 6:23, Tito 1:2 y Primera de Juan 2:25. En las cuatro citas se nos promete lo mismo: la vida eterna. Que desaparezca esta carne. Ya vivimos bastante. Pero por amor a esta carne, por temor a sufrir, voy a perder las cosas maravillosas e inimaginables que Dios tiene para mí. Hay que meditarlo bien, ¿sabes? ¿Cómo es el camino que nos lleva al cielo? Dice la sierva del Señor. ¿Es un camino lleno de conveniencias invitadoras? Hace poco escuchaba un tema llamado fácil o difícil. Y sí, es muy cierto. En nuestra mente está lo fácil y lo difícil. En los textos bíblicos que oí en ese sermón no aparece lo fácil ni lo difícil. Pero hay alguien que sí me lo da a entender de esa manera. ¿Cómo es el camino que nos lleva al cielo? Preguntémoslo, ¿fácil o difícil? No está aquí, ni está en la Biblia, pero analicemos, usemos todo nuestro intelecto. ¿Cómo es el camino que nos lleva al cielo? ¿Es un camino lleno de conveniencias invitadoras? Vengan, aquí hay piscina, hay flores, hay fruta a montón. ¿No es gustoso eso? ¿No es fácil eso? Ah, entonces no solo está aquí, entonces existe. No, dice ella, sino que es un sendero estrecho, aparentemente incómodo, y lo incómodo no es difícil de sobrellevar. Ah, ¿verdad que no está solo aquí en la cabeza? Es un camino donde hay conflictos, y los conflictos no son difíciles de afrontar. Es un camino donde hay pruebas, y las pruebas no son difíciles de enfrentar. Es un camino lleno de tribulaciones y sufrimientos. No es difícil enfrentar eso. No solo está en la mente, es una realidad. Aunque no esté en el texto bíblico ni esté en el espíritu de profecía,
pero es una realidad. La lógica me lleva a pensarlo. Nuestro capitán Jesucristo no nos ha ocultado nada concerniente a las batallas que debemos pelear. ¿Y es fácil o difícil enfrentar una batalla? Es difícil. Sí, la Biblia no lo dice ni lo dice acá, lo que estoy leyendo, pero se intuye. Despliega el mapa delante de nosotros y nos muestra el camino. Nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos. ¿Por qué tengo que esforzarme? Porque no es fácil. Sí, no lo dice el texto bíblico ni el espíritu de profecía, pero la palabra sí dice, esforzaos. Es porque eso requiere un trabajo y es difícil. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque es difícil. ¿Y qué es difícil? ¿Entrar por la puerta? No, dejar esas cosas que nos evitan entrar. Tal vez creo que por allí iba el centro de ese mensaje. O sea, la puerta aunque es angosta, pero no es difícil. Nosotros lo volvemos difícil. ¿Por qué? Porque no queremos dejar el pecado. Pero ven cómo va adherido el concepto de fácil y difícil. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué muchos entran por la puerta ancha? Porque es fácil entrar a ella. Si el pecado es sabroso, si no, no fuera pecado. Si no, no nos costara dejarlo. O no es sabroso el café. Muchos todavía toman café. ¿Por qué no lo dejan? Les cuesta dejarlo. Es difícil, ¿verdad? Sí, pero está la puerta ancha. Meterse ahí no es fácil si ahí encontramos todo lo que nos gusta. En el mundo tendréis aflicción. El apóstol se hace eco de las palabras de Cristo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cita Hechos 14:22. Bien, ¿es el aspecto desanimador el que debemos mantener delante de los ojos de la mente? ¿No es este en verdad un camino real por donde viajamos, establecido para que anden los redimidos del Señor? ¿Podría habérseles proporcionado una senda mejor? ¿Un camino mejor? No, no. Por lo tanto, practiquemos la instrucción dada. Veamos a nuestro Salvador como nuestro refugio, como nuestro escudo en la mano derecha para defendernos de los dardos de Satanás. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 279 y 280. Yo esperaría que de aquí hasta que Cristo venga, nada nos desanime, nada nos turbe y que nada nos produzca temor. Sea fácil o difícil, bueno, mi consejo es que si estamos enfocados en la meta, si estamos tomados de Cristo, si estamos seguros de lo que queremos, el binomio fácil y difícil no existe, no nos turba. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es más fuerte que ese binomio. ¿Por qué hablo de un objetivo? Porque Cristo tenía uno maravilloso. ¿Y sabes dónde está? Tú lo leíste. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Cristo no estaba pensando si era fácil o difícil. Él tenía sus ojos anclados en la satisfacción que le producirá ese grupo llamado el fruto de su aflicción. Y ojalá que cuando pases por pruebas difíciles en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, nunca olvides que tú eres el fruto de la aflicción de Cristo. Y Él espera un día ponerte en su canasta. No lo olvides. Lucha como un gran guerrero, así como Cristo luchó por ti. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.